¿Qué tal amigos de Generación Elegida 2020? Es un placer poder estar aquí con ustedes en un sabadito más. Saben, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como se darán cuenta, ya venimos entrando en la etapa de restauración, como lo vimos la semana pasada con la pastora. Estamos empezando con algo más fuertecito, temas que pues no es solamente para jóvenes, sino también para los papás de aquellos jóvenes que nos escuchan, que nos ven, que nos pueden compartir. Y pues amigos, amigas que nos están viendo, pues solamente te pedimos que compartas el video, que le des like y si tienes algún amigo, alguna amiga, compañero, vecina, lo que sea, que puedas mandarle este videito, que tú sepas que le va a edificar su vida, te invitamos a que lo hagas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Pues amigos, que pues ya estamos de vuelta. Hoy me acompaña un gran amigo para mí, él es Salvador. Pues miren, vamos a hablar directo, aquí como van las cosas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como se los venía mencionando. Estamos entrando a la etapa de restauración. Y bueno, si se acordarán, Salvador estuvo con nosotros en la parte de lo que fue la pornografía. O sea, hablemos de pornografía, hablemos de esa parte tan tabú que sigue siendo para la sociedad, que se quiere hablar, que no se quiere hablar, que no se sabe cómo explicar a veces, porque eso es lo que pasa, que no sabemos cómo explicarlo, tal vez los papás no saben cómo decirle a un hijo, está mal ver pornografía, te puede hacer daño en estas situaciones, pero aquí lo importante es que, bueno, vamos a ir explicando y desglosando toda esta temática, pero vamos a enfocarla esta vez, esta ocasión, a la parte de la restauración. ¿Qué pasa cuando ya caes en pornografía? ¿Qué pasa cuando ya estás en el hoyo? Entonces, pues bueno, Salvador, te doy la bienvenida. Tienes el micrófono abierto, bro. Muchas gracias, Robert. Es un placer estar de nuevo con ustedes. De verdad, estoy muy entusiasmado por estar aquí con ustedes una vez más. Y sí, definitivamente, como dices, Robert, creo que el tema de pornografía sigue siendo un tema controversial en el sentido de que para muchos padres es difícil abordar esta situación porque tal vez ellos no lo han vivido o no lo vivieron de manera tan directa y llena de tantos estímulos. Y también puede llegar a ser controversial en cuanto a la iglesia por no saber cómo abordar los temas o por irnos de repente a los extremos de decir, pues bueno, si ves pornografía te vas a ir al infierno o eres un pecador. Y bueno, sí, eres pecador, pero, o sea, lo que vamos es que llega a una condenación constante, entonces no ayuda mucho. Y sobre todo que la persona que es adicta a la pornografía va a seguir un ciclo vicioso de adicción y no va a ser tan fácil de salir de ella. Así que si hay padres de familia que nos están escuchando, seguramente no va a ser la primera vez que caches a tu hijo viendo pornografía o que tu hijo te diga, he vuelto a caer en pornografía. Eh, es importante que no importa las veces que él caiga, tú siempre estés con los brazos abiertos y amorosos para recibirle y hacerle saber que vamos a seguir adelante en su proceso de restauración. Claro, tampoco a modo de que apapachemos eso de, bueno, ya es como la 200ª vez que ya caíste, entonces eh, ya, ¿no? Sino tenemos que seguir estando en ese proceso de restauración, pero siempre estando conscientes de que al ser un proceso va a haber recaídas. Al principio va a ser constante, pero después vamos a ir progresando poco a poco. Así es, pues amigos que nos estén escuchando, realmente esta parte de la pornografía, del tema como tal, a veces como que caemos en de, oye, pero es que no quiero hablar de eso. Oye, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo? Oye, ¿qué le voy a decir? ¿No? Bueno, pues para todo ello, tal vez nosotros no tenemos todas las respuestas, no es como que seamos los más expertos, pero aquí hay una parte muy importante. Les hablamos dos personas que caímos en esta parte y que hemos sido restaurados. Entonces, la cuestión aquí es si uno
está dispuesto a ser restaurado y cómo puede ser restaurado. Y pues para empezar con todo este tema, a mí me gustaría que Chavo platicara con nosotros, que nos contara parte de su testimonio, porque miren, realmente muchas veces dices, oye, sí, pues qué padre que me platiquen de la pornografía, de lo que es, de cómo es que pueden alguien llegar a caer, o cómo es que ha caído, o cómo es que se ha fortalecido, pero si nosotros queremos adentrar en la parte y queremos tocar el corazón de una persona para decirle, es que necesitas ser restaurado, puede que esa persona te diga, oye, pero ¿cómo tú me hablas de restauración si tú no pasaste el mismo proceso que yo? O tú no estás pasando lo mismo que yo. ¿Cómo me vas a entender si tú no estás viviendo lo mismo que yo estoy viviendo? Si tú no pasaste lo mismo que yo. Pues bueno, déjame decirte, amigo mío que nos estás viendo, hemos pasado procesos, hemos pasado por muchas situaciones para poder llegar a una restauración. Y esa restauración, créeme, ha dolido, ha costado, ha sido de noches de llanto, pero créeme, esta situación no está solo, no está sola. Entonces, para que podamos tocar un corazón de una persona y decirle puede ser restaurado, primero tenemos que abrir nuestro corazón para explicarte y para decirte cómo es que a nosotros nos llegó a afectar, nos llegó a, pues realmente hasta cierto punto, hasta cierto grado, afectar como personas. Y pues bueno, Chavo, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo te afectó la pornografía en tu vida personal? Y no solamente eso, sino también matrimonial. ¿Cómo es que eso te llegó a afectar? Pues bueno, muchas gracias, Robert. Es una excelente pregunta. Así que, pues, abróchense los cinturones. Muy bien. Pues bueno, para empezar, como su recordatorio del podcast anterior, recuerden que la pornografía no solamente es una adicción, no es una conducta, sino que tiene un trasfondo, tiene una raíz, y la pornografía es una forma o la adicción sexual en general, es una forma en cómo nosotros enmascaramos las raíces emocionales o las cicatrices o las heridas emocionales, o es una forma de afrontar estos problemas o heridas que nosotros estamos cargando. Bueno, ya con ese contexto, de manera personal, yo fui expuesto a la pornografía, o más bien yo me expuse a la pornografía cuando tenía aproximadamente unos 12, 13 años. Yo creo que iba en primero de secundaria, estoy segurísimo que fue cuando empecé a ver pornografía por primera vez. Y esto fue porque escuché acerca del tema hablando con mis compañeros, ¿no? Pornografía, y yo, pues, ¿qué es eso, no? Y pues eres un niño en ese momento yo era un preadolescente, y me llamaba la curiosidad. Le pregunté a mi papá, oye papá, ¿qué es la pornografía? Y bueno, de hecho, no escuché pornografía, escuché el concepto masturbación, ya me acordé. Entonces le pregunté a mi papá, ¿qué es la masturbación? Ella dijo, ve a un diccionario y léemelo. Y yo, bueno, agarro el diccionario, lo empiezo a leer y sigo sin entender, papá. O sea, y dice, ya lo entenderás algún día. Bueno, gracias, pa. O sea, gracias por tu ayuda, ¿eh? Bien, bien, bien ahí, ¿no? O sea, es como de, Sí. ok, gracias por mandarme al Gracias, diccionario. papá. Sí, exactamente. Así que bueno, la verdad con exactitud no recuerdo por qué, pero lo que sí recuerdo muy bien es la primera vez que fui expuesto, que yo vi pornografía. Por lo general tiendo un poquito a ser un ser nocturno, así que eso viene desde pequeño. Desde adolescente me gusta siempre desvelarme, ¿no? Entonces de verdad que creo que no estaba mi hermana, ni estaba. Sí, no estaba mi hermana, estoy seguro, porque por lo general durante mucho tiempo nosotros dos dormimos en el mismo cuarto, pero en esa ocasión no estaba ella, mi mamá estaba en su cuarto, pues yo estaba en la televisión cambiando a ver qué película podía ver, y en eso de repente aparece una escena sexual, pornográfica, y dije, uy, ¿qué es esto? Entonces me acuerdo que dije, bueno, así se ven los pechos de una mujer, o sea, se ven caídos. Yo pensé que estaban más firmes, pensé que sí, que se veían más firmes, ¿no?
pero algo me empezó a llamar la atención y obviamente ya, eso llevó al acto de la masturbación y empecé ahí como a medio engancharme. Después de eso, recuerdo que tuvimos una computadora y la primera computadora la teníamos en la casa de mis abuelos. Entonces siempre había un momento en el cual todos se iban, era por lo general en la tarde. Recuerdo mucho que mis abuelos se tenían que ir a sus trabajos, un tío también se iba a su trabajo por la tarde, mi mamá se iba también a su trabajo y me dejaban a mí solo en la casa de mis abuelos pensando que estaba jugando videojuegos porque pues, bueno, niño de videojuegos, ¿no? O sea, la edad. Aquí. Exactamente, la edad y pues no pasaba nada. Pero realmente yo agarraba la computadora y empezaba a buscar páginas pornográficas, porque ya en ese momento ya se podía buscar un poquito mejor. La verdad es que no me acuerdo si usaba el modo incógnito desde ese entonces, pero yo creo que sí, o siempre borraba el historial, eso es seguro. Ah, pero llegó un momento... Perdón que Ajá. te interrumpa. Quiero hacerte una pregunta rapidísima de esto que me estás platicando. Entonces, a ver, ¿tú sabías que estabas haciendo algo malo? O sea, en ti tú lo Ujú. sentías. Porque digo, o sea, Sí. como que tú lo andabas buscando, lo buscabas primero a escondidas, Ujú. ¿no? O sea, lo buscabas a escondidas. En segunda, en la noche, como fue tu primera ocasión. Y en tercera, borrabas historial. O sea, ¿tú mismo sabías que estabas haciendo algo malo o por qué lo escondías? Bien, buena pregunta. Yo lo escondía porque algo dentro de mí sabía que estaba haciendo algo malo. O sea, no sabía qué, pero sí sabía que estaba haciendo algo malo. Ahora, es curioso porque había algo en mi conciencia que me decía, oye, esto no está tan bien, pero aún así era muy adictivo. A tal grado, ahí recuerdo que en la secundaria, eso te hablo de que no fue en primero, sino segundo o tercero de secundaria, que avanzó la adicción. Llegó un momento donde estuve pasando fácil unas 3 horas y media en pornografía, tres horas y media. Entonces, llegué a ese punto de adicción porque mi mamá me regaló un libro de Jordi Rosado en su momento. Eh, entonces, tal vez algunos ya millennials más viejitos, si me están escuchando, recordarán el famoso Cubolecón. Entonces ahí mi mamá se le hizo muy fácil porque como yo estaba justamente en esa edad fue cuando empezó la separación de mis padres. Entonces mi mamá era la que nos criaba y una manera en la cual ella sabía que estaba pasando por cambios, me dijo, ten este libro, esto te va a ayudar. O sea, ella en su idea de darme conocimiento, de ayudarme en mi Como de adolescencia, explicarte las a cuestiones explicarme las sexuales. cuestiones sexuales, me dijo, ten, toma este libro. Ok. Y justamente recuerdo muy bien que llegué a un apartado de ese libro donde decía que la masturbación era completamente normal, era buena y tenía que explorarme y tenía que ver qué tanto y ahí fue como dije, ok, entonces es normal O sea, y entonces lo está bien, y acepté. ya lo aceptaste. Y lo acepté, pero aún así había algo dentro de mí como que decía, o sea, sí es normal, pero cuando lo hago siento un poco de culpa, siento un poco de, pues sí, de culpa, de vergüenza y conste que en ese momento yo todavía no era cristiano. Para aquellos que digan, es que seguramente ya eres cristiano y el Espíritu Santo ya te estaba inquietando. No, yo no era cristiano. Así que ahí ya cada uno puede entender eh, que tenemos cierta conciencia que nos puede estar acusando y que si seguimos haciendo ese hábito, al final le ponemos un callo a la conciencia o nos desensibilizamos, esa es la palabra que quería, desensibilizamos a la conciencia. Pero bueno, te digo, a raíz de eso, de que leí ese apartado de ese libro que la masturbación es normal, mi consumo de pornografía aumentó hasta 3 horas y media, te digo. Pasaba desde las 4 hasta las 7:30 más o menos. Entonces sí fue bastante. No sé cómo le hacían eso. Entonces, después la dejé, no me acuerdo por qué, o sea, la verdad la dejé.
no te recuerdo muy bien por qué. Sin embargo, seguía batallando con ella. O sea, era una batalla constante. Al menos al mes veía unas 4 o 6 veces pornografía. Mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, para irme más rápido, llego hacia la universidad y en la universidad, como estoy solo, prácticamente, busco formas también de ver pornografía. Empezaba a comprar revistas, las compraba y las tiraba. O sea, yo siempre he sido muy discreto de compro, tiro, ya, no me interesa, no me van a cachar. Y pues bueno, espero que no esté dando tips, pero la, la idea es que yo nunca fui como muy cuidadoso en esa área. Sin embargo, la pornografía, había ocasiones ahora ya después en la universidad, pues empezaba a ver otra vez pornografía. Aquí ya era cristiano, ojo acá, ya era cristiano. Y aún así seguía batallando. Ya no era tan frecuente, pero aún así seguía batallando. Al menos unas 4 veces al mes seguía batallando, seguía batallando. El Espíritu Santo me seguía remordiendo, ahora sí, inquietando la conciencia. Lo máximo que llegué a durar en su momento fueron 6 meses. Y dije, bueno, y seguía y seguía. Después pasó un proceso en el cual conozco a una chica, fue mi exnovia, forniqué con ella. Y ahí es en donde empieza el tema de la pornografía a colarse en las relaciones. Y es que obviamente en la pornografía se te enseña, te quieras o no, a pesar de que las estrellas porno digan que no son una forma de educación sexual, muchos de los jóvenes adolescentes lo toman como educación sexual queriendo o no. Perdón Así que te que... interrumpa en esta parte. Uh-huh. Es muy cierto lo que dices. Y si nos ponemos a preguntar y decimos, oye, pero ¿por qué lo toman como escuela los adolescentes jóvenes? La respuesta es muy sencilla. Es porque no se nos ha comunicado o se nos ha platicado al respecto de cómo es que, cómo se tiene que tener una relación sexual con una mujer, cómo es que un hombre tiene que satisfacer a una mujer. Porque, seamos sinceros, a veces a los papás no es como que un tema muy común, o que lleguen con el hijo y le diga, pues hijo, te vas a casar, y pues la forma correcta y adecuada de que tú puedas satisfacer a tu esposa es de esta forma, ¿no? Entonces, volvemos a tu punto, Salvador. Nada más quería como comentar esta parte, porque es cierto, a veces los adolescentes jóvenes toman esa escuela, si lo podemos poner de esa forma, escuela, de cómo tener una relación sexual. Pues, ¿por qué? Pues porque no hay una explicación de fondo, ya sea del papá o algo por el estilo, o de la figura paterna o de la figura materna. Y como te lo dieron a ti, este chavo o libro, léelo y punto, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Sí, 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 exactamente. ¿No? Y pues evidentemente yo lo tomé como educación sexual y entonces ya empieza a hacer estragos ahí en mi cabeza. ¿Por qué? Número uno, en la pornografía casi siempre te enseñan a la mujer, yo le digo sobrenatural, porque son pechos enormes, glúteos enormes, cinturita afinada, y bien sabemos que hay muchos tipos de pornografía, pero ese es como el estándar que en un principio tú buscas como varón. Entonces yo empiezo a tener relaciones con esta chica y a veces yo quería que tal vez esta chica tuviera más pecho, que tuviera más glúteo. Pero además de eso, yo creo que lo que más me afectó fue que tienes un trauma como varón de decir, si no aguanto en una relación sexual 55 minutos de manera seguida, es porque no soy un hombre. Si no tengo un miembro viril de 35 centímetros, por ejemplo, no soy un hombre. Entonces, es una locura, la verdad es una locura. Y muchas veces el joven que no tiene esas proporciones viriles, se va a sentir menos cuando ya esté frente a una relación sexual, porque ya se ha educado de que la mujer obtiene satisfacción sexual a través de un miembro viril grande, o que la mujer no va a alcanzar su orgasmo porque el hombre no tiene esta resistencia sexual para aguantar los 45 o 50 minutos en las diferentes posiciones y haciendo malabares.
Entonces, claramente yo ahí empecé a sentir afectada mi autoestima porque obviamente no duraba en una relación 50 minutos. Entonces, cuando yo no podía satisfacer a esta chica, yo me sentía menos hombre. Y aparte, si le agrego que era fornicación, entonces era la consecuencia del pecado de la fornicación, más la baja autoestima que me producía por no haber rendido, más que como tenía una baja autoestima, ella me decía, sí, lo hiciste muy bien, pero sabes, eh, ella siento que lo decía como de manera compasiva, ¿sabes? O sea, pero dentro de ella era como, "Ugh, te hizo falta un poquito", pero entonces todavía eso agregaba más leña al fuego, haciendo que mi autoestima se mermara, y no solo mi autoestima, mi seguridad, mi confianza, uh, mi sentido del hombre en sí, mi masculinidad. Entonces ahí ya empezó a afectar eso la pornografía, porque me trajo ciertas ideas o concepciones de las relaciones sexuales. Además de que en la pornografía casi siempre se prioriza mucho en lo que es el acto sexual y no tanto en el amor y el acto sexual, que van conjuntos. Pero aquí te dicen como, no pasa nada si tú tienes una relación sexual con una persona desconocida, no vas a unir, puedes separar las emociones del aspecto físico y tú disfrutarlo. Cuando, dependiendo de la personalidad del varón, le va a afectar a esa persona si se separa o si se hace esa división, porque al final de cuentas el tener una relación sexual involucra la unión de dos almas, la unión de dos cuerpos. Entonces tal vez al hombre no le afecte, pero a la mujer sí, y en ocasiones va a ser al revés, a la mujer no le va a afectar, pero al varón sí le va a afectar. Inclusive es hasta ridículo, pero en las series, he visto series de televisión en las que primero se enamoran teniendo relaciones, y aunque la mujer separa esa situación emocional de la física, el hombre termina enamorado de ella. O sea, es inevitable, hasta la misma serie o las mismas personas saben que el tener una relación sexual al final va a involucrar la unión de dos personas. Pero bueno, ahora, ¿cómo fue siguiendo todavía un poquito en eso y las consecuencias todavía como en el matrimonio? Uno puede pensar que en el matrimonio uno ya no va a tener luchas con la adicción sexual. Uno piensa que ya no va a traer ese tipo de ideas cuando ya estás en el matrimonio y es un matrimonio cristiano y todo está bien chido, pero realmente no. Como mientras más joven estés expuesto a la pornografía, las redes neuronales que se empiezan a crear y la plasticidad que tiene tu cerebro para moldarse, el camino que empiezan a formar estas conexiones nerviosas hacen que esos patrones de comportamiento sean completamente difíciles de quitar hasta pasado muchos años. Entonces, una consecuencia que me alcanzó en el matrimonio es seguir pensando que yo necesito ser un hombre que aguante muchísimo para satisfacer a mi esposa, un hombre que tenga que tener un miembro viril grande. Y número 3, muchas veces piensas que necesitas separar la parte física de la emocional, o muchas veces llegas a pensar en de repente puedes llegar a tener flashbacks perdón, flashbacks, lo siento, puedes tener recuerdos, o sea, de mientras tú estás teniendo la relación sexual con tu esposa, mientras estás haciendo el amor, puede ser que se te venga una imagen pornográfica y tú dices, dude, ¿por qué se me está viniendo esto a la mente? Esto no debería de tener lógica alguna, pero se te viene porque las imágenes a las cuales has sido expuesto se impregnan tan fuerte que es parte de la consecuencia del acto sexual. O de repente, otra posible consecuencia es que dices, bueno, es que tal vez si hacemos esta posición y si mejor hacemos esta otra posición, y de repente te estás yendo hacia posiciones sexuales cuando tal vez lo mejor sea más romantizarlo, ¿sabes? O sea,
cuando estás con tu esposa, a veces no es necesario que estés así inventando las nuevas posiciones, sino es más la intimidad, es más el mirarse los ojos, las caricias, los besos que estás teniendo con ella, que va a producir una satisfacción. Entonces, esas son consecuencias que pueden dejar. Y también otra consecuencia es, jóvenes, no crean que por estar casado tú ya no tienes tentaciones hacia la pornografía. Eso es algo completamente ilusorio. Suena feo, suena terrible, pero es una consecuencia de estar viendo pornografía constante o haber visto pornografía constante. Vas a estar trabajando, ya te estás casado y de repente otra vez se te viene ese deseo. Oye, ¿por qué no ves pornografía? Pero pues si tienes a tu esposa. Sí, pero ¿quieres ver pornografía? ¿Quieres ver pornografía? Porque eso es algo, como lo mencionamos en el episodio pasado, la pornografía es un súper estímulo, es algo sobrenatural, es algo que no es real. Y todos los estímulos que no son reales, todos los superestímulos son demasiado atrayentes para nuestro cerebro, para nuestro sistema nervioso, y vamos a querer captarlos. Entonces, consecuencias de la pornografía: si ha sido expuesto de manera tan alta como al menos yo considero que yo fui expuesto, luchas con estas situaciones a lo largo de a lo largo de tu vida. Y ahora, el proceso de restauración, adelantándome un poquito a ello, es diferente en cada uno de nosotros, y habrá ocasiones en las que el proceso de tu restauración sea así, rapidísimo, y otras en las que sea más paulatino, pero tienes que ser perseverante, tienes que ser exactamente perseverante. Por ejemplo, yo necesito seguir entregando cuentas de cada cuánto veo si llego a caer en pornografía, porque si no, es otra vez un ciclo vicioso. Hay una restauración por parte de Dios en el sentido de que ya no estás viendo a todas las mujeres de manera lascivia. Hay una restauración en el sentido de que ya no deseas tanto ver la pornografía. Ya hay una restauración en tu mente, hay una restauración en tu corazón, hay una restauración en tu alma, claro que sí. Sin embargo, la lucha puede persistir más allá del tiempo. Ojo acá, así como cuando tú te ejercitas físicamente, y lo tienes que hacer a lo largo de tu vida, 3-5 veces al día, durante 1 hora, así nosotros tenemos que hacer nuestra vida espiritual, las personas que hemos pasado por pornografía. Si en algún momento llegas a flaquear de decir, no oré, no leí la Biblia, no estoy leyendo, no estoy alimentándome espiritualmente, focos rojos, porque son secuelas que desgraciadamente la pornografía deja. Así que tu proceso de restauración va a tardar un poco más. Así que hay que ser todavía mucho más perseverantes, mucho más pacientes. Pero bueno, eso es como un poquito sobre la restauración. Pero ahora déjenme súper rápido decirles la razón por la cual yo al final me adentré en la pornografía. Ya hubo un momento en la universidad en donde voy a enseñar rápido a ver si se alcanza a ver. No, si lo alcanzas a ver, Robert, más o menos. Ahí está, bien. Este es un esquema que Dios me llevó a hacer sobre analizándome a mí mismo en la universidad sobre por qué tenía esta adicción sexual. Entonces, analizando a todo esto, yo tenía una herida de un padre que nos abandonó, que nos dejó. Entonces, esta herida fue causada por un padre. Este padre fue pasivo, y este padre me enseñó algo de manera indirecta, la infidelidad, ¿no? Entonces, yo en busca de reconocimiento, yo en busca de aprobación, una de las formas más fáciles que un hombre va a buscar aprobación o sentido de masculinidad
Hay muchas, pero la más fácil es a través de las mujeres, que la mujer me lo dé. Y la más común es que el hombre busca su aceptación, su seguridad a través de ella. ¿Cómo? Teniendo relaciones, yendo de mujer en mujer, en fin, ¿no? Entonces, Dios me dijo, o Dios me ayudó a analizarme a mí mismo. Me dice, tuviste un padre que te abandonó. ¿Cómo suples esa seguridad? A través de buscar una relación sexual. Que en este caso esta chica me empaladaba el oído y todo eso. Entonces ya me enganchó con esa relación sexual. Y decía, para mí era muy importante que esta chica permaneciera a mi lado porque no quería que me pasara lo que le pasó a mí, lo que le pasó a mis padres, que se separaran. Entonces, dentro de mí pensaba, tengo lo que necesito para mantener a una mujer a mi lado, tengo lo que necesito para mantener. Y una de esas formas para que yo decía, tengo lo que necesito para mantener a esta mujer a mi lado, era si yo podía satisfacerla sexualmente. Entonces, si yo duraba mucho tiempo en la relación sexual y la satisfacía, mi masculinidad, mi sentido de hombre, mi sentido de ser de hombre, mi confianza aumentaba. Pero si no hacía eso, mi confianza se venía abajo. Entonces ahí vemos cómo la adicción sexual está siendo una forma de afrontamiento para una herida. ¿Cuál es mi herida? Mi padre me dijo, ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Cómo voy a obtener esa seguridad? Teniendo una relación sexual, yendo a la pornografía. Y además la pornografía me da el placer inmediato. Me puedo imaginar tener a una mujer hermosa, voluptuosa, en un instante, sin la necesidad de que yo me comprometa emocionalmente con alguien. Entonces, tú enmascaras esta herida que ha causado alguien en ti, padre o madre, y la vacías en ella. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo vacié esa herida emocional en esta chica. Y después, obviamente seguí rascándole y Dios me decía, necesitas sanar esta herida, necesitas encontrar una masculinidad no solamente en ella, sino en mí, en fin, ¿no? Empezó eso. Entonces yo hago la pregunta aquí, ¿qué es lo que te está orillando a ver pornografía? ¿O qué es lo que te está orillando a tener esta adicción sexual? Y no solamente, esta adicción sexual también, quiero que sepan, que puede llegar a evolucionar hacia dos formas. Número uno, hacia que tú tengas una novia y que forniques. Y número dos, a que busques una prostituta. Así de sencillo. Igual tú dices, no, yo nunca voy a buscar una prostituta. Cuando eres joven, tienes el dinero, no tienes responsabilidades, te es muy fácil, ya no te va a satisfacer la pornografía. Llega un punto en el que te dices, no, ya no puedo. O sea, esto ya no me satisface. ¿Qué haces? Subes de nivel. Y para subir de nivel, empiezas a contratar a una prostituta. O con tu novia, como sigues viendo pornografía, la empujas, la presionas para que la chantajeas, para que ella ceda ante tus deseos. Y por ende forniques con ella y pasen las consecuencias que tengan que pasar, ¿no? Entonces, es eso, pero no sé si quieras agregar algo, Robert, antes de pasar al proceso de restauración. Pero realmente ahorita que lo comentas, la mayoría de las personas que ven pornografía tienen un trasfondo, ya sea de abandono como tú lo mencionaste, que en tu caso fue como abandono y parte como de ver como la parte de infidelidad, ¿no? En algunos otros casos es como la falta de amor, de que sí, los papás